Buenas tardes, les habla el profesor Mario y vamos a repasar un poco acerca de los conceptos de los sistemas físicos y las unidades. Entonces vamos a empezar definiendo un sistema físico. Un sistema físico no es más que un conjunto de agregados, de objetos que tienen interacción unos con otros. Mediante esta definición entonces podemos decir que existen infinidad de sistemas físicos. A ver, a manera de ejemplo simplemente tenemos la estrella, el sol, el átomo, un vaso de agua, etc. Todos estos ejemplos son ejemplos de cuerpos que están en constante interacción con su medio. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema físico, para ser observado a profundidad, para ser estudiado a profundidad, debe ser medido. Por lo tanto, este sistema físico tiene propiedades que son medibles y tiene propiedades que no son medibles. A las propiedades que pueden ser medidas se denominan magnitudes físicas. Aquí tenemos un ejemplo más claro, una definición más clara. La magnitud física es una propiedad medible de un sistema físico. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Ojo con esto. Estas magnitudes físicas son propiedades que son medibles. Sin embargo, también les hablaba de otras propiedades que no son medibles. Por ejemplo, las propiedades de un sistema físico no medibles son el olor, el sabor, la bondad, etc. Entonces, retomando, las magnitudes físicas están divididas. Existen magnitudes físicas básicas o fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Las magnitudes físicas básicas son la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. En tanto que las magnitudes físicas derivadas son la superficie, el volumen, velocidad, aceleración, densidad, etc. Puesto que existen muchas más. Estas magnitudes derivadas salen de las magnitudes básicas. ¿Cómo medimos las magnitudes? Bueno, las magnitudes son medidas a través de unidades. Estas son llamadas unidades de medida. Y estas obviamente tienen patrones definidos. Bueno, existen diferentes patrones de medida, hasta inclusive hoy en la actualidad. Sin embargo, en 1960, la Conferencia Internacional de Medidas se reunió con diferentes representantes para realizar un solo sistema de medida. A este sistema se denominó Sistema Internacional de Unidades, en abreviatura SI. Con lo cual, esta conferencia internacional fundamentaba un solo tipo de patrones de medida. Aquí podemos observar en la tabla las magnitudes fundamentales. Vean en esta columna. Y también tenemos las unidades de estas magnitudes. Por ejemplo,
¿Cuál es la unidad de la longitud? La unidad de la longitud es el metro. La unidad de la masa es el kilogramo. La unidad del tiempo es el segundo. La unidad de intensidad de corriente, el amperio. La unidad de temperatura, Kelvin. La unidad de sustancia es el mol. La unidad de intensidad luminosa es la candela. Bien, estas unidades también son caracterizadas a partir de un símbolo, es decir, que no podemos escribir metro en nuestros ejercicios, ¿no? Vamos a colocar simplemente el símbolo, en este caso una M minúscula. Y vean, en esta columna van a poder observar todos los símbolos que se derivan de las unidades. ¿De dónde nacen y cuál es la definición de estas unidades de medida? Por ejemplo, voy a mencionar el metro. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Entonces, hasta aquí ya tenemos una definición clara de la magnitud, unidad y símbolo.